Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por estos medios. Bendiciones de lo alto. Le habla a su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amado hermano y amigo, le comentamos pues que seguimos por acá, por este espacio, para compartir la palabra de Dios. Esta vez vamos a compartir en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19, y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y dice así la letra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te sanaré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esta expresión nos trae un wow. Serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra tan poderosa. Pequeña porción de tu palabra, pero profundo mensaje para nuestra mente y para nuestro corazón, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres poderoso, tú eres bueno. Este es el alimento que tú nos dejas hoy, Señor, tu palabra, que nos garantiza, Señor, mi Dios amado, en nuestra mente y en nuestro corazón la seguridad de vivir en santa y bendita paz, que solamente tú nos las puedes dar a través de tu Hijo Jesucristo, quien dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Por eso te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es buena y maravillosa. Bueno, mis amados hermanos y amigos, hemos leído la palabra de Dios con un mensaje rotundo, poderoso y profundo que nos deja pues ver el profeta Jeremías, un profeta que fue llamado a las naciones desde pequeño. El Señor le dice en su palabra, que desde el vientre de su madre lo ha llamado para arrancar, plantar, destruir y edificar. El mundo nos dice que si no podemos vencer algo, debemos unirnos a ello, adaptarnos e incluso conformarnos. Este dicho, si no puedes vencerlo, únete a ello, refleja una tendencia humana a ceder ante la presión, a comprometer nuestras convicciones para encajar o evitar el conflicto. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a algo mucho más elevado y firme. En Jeremías, Dios le dice al profeta que no se convierta a las costumbres y maneras de aquellos a quienes predica, sino que ellos se conviertan a Él. Esto nos muestra que como hijos de Dios estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a ser transformadores y no conformistas. No somos llamados a ceder ante el mundo, sino a ser agentes de cambio, siendo instrumentos en manos de Dios para llevar su verdad y su amor a otro. Esta es una profunda verdad, porque ahora con estas tendencias nuevas que tenemos a nuestro alrededor, el mundo nos quiere atrapar, envolver, embaucar y cegar de una manera, sutil, que ahora no es tan sutil, sino que abiertamente el enemigo siempre trae el ataque a la mente y al corazón del hombre, y más que todo a la familia de Dios. El Señor quiere que seamos firmes en nuestra fe y nuestros valores, no dejándonos llevar por lo que el mundo dicta, sino permitiendo que a través de nuestra vida y testimonio otros sean transformados por su poder. Así como Jeremías, debemos tener el valor de permanecer fieles a Dios, sabiendo que Él nos ha puesto como faros en medio de una población que necesita desesperadamente su luz, como faros, luz. Recuerdo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2 que nosotros debemos andar como luminares en el mundo. Recuerda siempre que aunque el mundo te presione a conformarte conforme a ello, Dios te llama a ser diferente, a ser un reflejo de su gracia y verdad. No te conviertas a ello, sino
que por la gracia de Dios ellos sean conformados por medio de ti. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pudiéramos ponerle, este título, este mensaje: no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Vamos a tener una pequeña reflexión también en cuanto a este versículo. Comienza destacando la importancia de atender las advertencias de Dios, como lo indica la frase: por tanto, así ha dicho Jehová. Es una frase que explica que es un llamado divino y urgente, que resalta la necesidad de depender y la dependencia totalmente de Dios para restaurar y traer conversión a nuestras vidas. Por tanto, así ha dicho Jehová. Esto es pues un mensaje preeminente porque viene del yo soy, que significa Jehová, el Dios vivo y verdadero, el que existe. Y luego le dice a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. Esto es trayendo a Jeremías una idea de fe. Si te convirtieres. Ahora, Jeremías se pudiera preguntar: ¿cómo me voy a convertir? ¿Cómo me voy a restaurar? Entonces, aquí dice, pues el Señor: yo te restauraré. De manera pues que Jeremías no tiene esa posibilidad. Jeremías está llevando este mensaje al pueblo de Israel y él mismo es un presagio, o sea, es un ejemplo para el pueblo. Dice: yo te restauraré y delante de mí estarás. Es por eso que nosotros sin una restauración no podemos estar delante del Dios vivo y verdadero, un Dios santo. Es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y el hombre, y a través de su muerte y su resurrección hace el rescate para dar la vida eterna. Pone su cuerpo como ofrenda por el pecado. Y dice luego: y si entre sacares lo precioso del oír. Entonces, una vez que nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, restaurado por medio de la fe, fíjese pues que no viene de parte del hombre, viene de parte de Dios. Si te convirtiere, yo te restauraré. O sea, si nosotros entendiésemos la necesidad que tenemos por la condición pecadora y malvada de ser restaurado, y comprendiésemos en nuestra mente y en nuestro corazón por medio de la palabra de Dios que es impartida y nos trae a la luz la fe, que tenemos esa necesidad, que somos polvo, que necesitamos que Dios nos transforme, entonces Dios hace la obra por medio de su Espíritu Santo. Fue Jesucristo quien dijo en Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo viene y pone en el corazón del hombre la necesidad de la justicia, del juicio. Porque el hombre necesita ser justificado. Y el Espíritu Santo es quien lo convence de justicia, de juicio y de, pues, la renovación. Entonces el hombre tiene que saber y entender que solamente la palabra de Dios puede hacer que él entienda la verdad. Y si entre sacares lo precioso del oír, serás como mi boca. Entonces, una vez que nosotros somos alumbrados, cambiados y restaurados, vamos a poder tener la posibilidad de segregar, de apartar, de discernir lo bueno de lo malo y ver a la luz de la palabra de Dios su voluntad, para que nosotros entonces podamos ser como su boca, santos, apartados, y hablar la poderosa y bendita palabra de Dios. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es el mensaje final con el cual termina este texto, que nosotros una vez que somos restaurados, renovados y convertidos, entonces no vamos a volver otra vez a la condición en la que estábamos antes, sino que vamos a hacer un ejemplo para que aquellas personas que están muertas en delitos y pecado se conviertan al Dios vivo y verdadero. La condición humana, pecado y depravación del hombre,
que lo hemos visto pues en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La humanidad está en una condición de pecado y depravación desde la caída del Edén. Jeremías es un ejemplo del hombre que por su naturaleza no puede restaurarse ni convertirse por sí mismo. Necesita la intervención de Dios. Es por eso que Dios le da una advertencia poderosa, a la cual hemos leído. Y dice el Señor, por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres. Entonces, el Señor es que trae esa poderosa palabra: yo te restauraré. Entonces la restauración, la conversión viene de parte de Dios, no del hombre. Dios es quien imparte esa fe. Dice Efesios, que lo hemos leído, que Él os dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. No fuimos nosotros los que nos hemos dado vida. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese que no se salva ninguno. Todos pecaron y todos están destituidos de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. O sea, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Es Jesucristo quien trae ese puente de comunicación y restauración y comunión entre Dios y el hombre. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, porque bien claro lo dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 y en Romanos 5:12. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún hombre, ningún santo en el Antiguo Testamento que estaba facultado para estar delante de la gloria de Dios. Ninguno. De hecho, Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. Y luego dice Romanos 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces, fíjese la idea que está dando la palabra de Dios. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces todos los hombres, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, le entró la muerte, le entró el pecado. Y la muerte es una separación de Dios, de la gloria de Dios. Ninguno podía estar delante de la presencia de Dios. Es por eso que en el capítulo 6 de Isaías, cuando él ve al Señor, dice: soy un hombre muerto. ¿Por qué? Porque estaba delante del Dios Santo. Y el Señor le dice que es quitada tu culpa y tu pecado. Es Dios que le revela a Isaías la terrible y nefasta condición pecadora y malvada de él. Y sigue siendo este profeta también un ejemplo para cada uno de nosotros. Ahora que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él es quien nos ha dado vida, como dice el apóstol Pablo, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es por eso que el mensaje no cambia. El Señor le dice a Jeremías: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. O sea, Jeremías andaba en la corriente del mundo y Dios lo llama a que no siga esa corriente, que desde niño lo prepara. Pero hay un cambio total en la mente de Jeremías. Aunque Jeremías era un niño y no se había inmiscuido en todas estas perversidades del mundo, igual como niño, tenía una mente pervertida por causa de la carne, aunque no lo podía discernir, pero una vez que él fuese creciendo, se iba a ir desarrollando su personalidad pecadora. Es por eso que Dios lo escoge desde el vientre, porque la palabra de Dios nos habla claro: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno se salva, porque así el pecado entró al mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, nosotros nos encontramos en medio de una sociedad que quiere vivir ahora por un relativismo moral. Es la creencia de que no existen normas morales absolutas. Lo que es moralmente correcto o incorrecto depende del contexto cultural, personal o circunstancial. Fíjense pues en la filosofía vaga, mentirosa que tiene esta sociedad, que vive ahora en un relativismo moral. El relativismo moral es una amenaza directa a los principios bíblicos, ya que niega la existencia de un estándar moral absoluto establecido por Dios. El relativismo moral es una filosofía de una sociedad que ha perdido su ancla moral. Y cuando no hay un estándar fijo, el pecado y la inmoralidad prosperarán. Es por eso que esta generación que ha sido invadida por este relativismo moral y que tiene un ancla pues en la maldad, no puede discernir lo bueno de lo malo. Como dice Jeremías, que una sociedad que se aparta de Dios está echando sus frutos en cisternas rotas. Me han dejado a mí, fuente de vida, y ahora están construyendo una sociedad en cisterna rota, en sacos rotos, en costales rocos. El posmodernismo, el relativismo moral, la justicia social, la distracción por medio de redes sociales y medios de comunicación, la influencia cultural por medio de modas unisex, tendencia y el afán por el estatus social, tienen el hombre sumergido en un oscurantismo de maldad y depravación, que cada día buscan su propia luz, pero están perdidos. Tienen que venir a Cristo por medio de la palabra de Dios. La imposibilidad humana y la necesidad de la gracia de Dios. Dios es quien restaura al hombre y solo a través de su poder podemos ser transformados y renovados. No podemos convertirnos ni restaurarnos por medio de nuestra propia fuerza. Es Dios quien nos llama y nos da la capacidad de responder. A través de la fe es que Dios nos da la capacidad de responder. Porque la palabra de Dios dice es que el Espíritu Santo es que convence al hombre de pecado. Efesios, este mismo libro, capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, el hombre está imposibilitado. Es por la gracia de Dios, no por las obras del hombre, es por medio de la fe. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está bien claro, Cristo es quien trae y le da la paga al pecado. Podríamos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿tenemos nosotros la posibilidad o la cantidad de algo, ya bien sea material o espiritual, para pagar nuestros pecados? Y si la tuviéramos, ¿cuánto tiempo tuviéramos nosotros pagando el pecado a un Dios eterno que hemos pecado eternamente contra Él? Entonces, hemos de reflexionar. El hombre está imposibilitado que a través de las obras buenas pueda acumular una renta para pagar el pecado a Dios. Es una idea descabellada y es un engaño en el cual el hombre ha caído, que a través de sus buenas obras quiera llegar delante de Dios. Es el mismo profeta, también Isaías, en su capítulo 64, quien afirma a través de la palabra de Dios que nuestra justicia delante de Dios son como trapo de inmundicia. Así que Dios hace un llamado a ser santos y diferentes. Un llamado a ser santos y diferentes. Es por eso que Dios le dice a Jeremías, no te conviertas a ello.
sino que ellos se conviertan a ti. Dios llama a Jeremías a ser un instrumento de su verdad, no a conformarse al mundo. Esta es una advertencia para nosotros hoy. Una vez restaurados y transformados, no debemos mezclarnos con las costumbres y valores de este mundo. La santidad es un llamado a ser diferente, a reflejar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Reitera el llamado de Dios a convertirnos del mundo, de estas costumbres, para que las dejemos, no a convertirnos a ellas, sino más bien que Dios transforme por medio de su palabra, que es el instrumento de nuestras mentes y nuestros corazones. A no permitir que estas corrientes nos arrastren como está el mundo ciego. Entonces es una verdad poderosa. Él nos transforma para que podamos ser instrumento de su gracia y de su verdad. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Entonces el hombre no puede ser transformado por sus propias convicciones. No es un problema de la mente. No es un problema psíquico. Es un problema que es de pecado, de maldad, de una naturaleza caída. Uno de los padres de la filosofía moderna, Freud, y otros filósofos modernos, creen que el problema del hombre es interno y puede ser resuelto por medios humanos, como la psicoterapia, la autoayuda, el ajuste del entorno. Pero, ¿qué dice Dios? Dios revela a Jeremías que el problema del hombre es mucho más profundo que lo que la filosofía y psicología piensa o puede abordar. Es un problema espiritual, es un problema de naturaleza caída y pecadora. Desde la caída, el hombre está muerto espiritualmente, según lo que hemos leído en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3. No se trata de una cuestión de falta de conocimiento, de educación. Es una separación de Dios debido a la rebeldía, la rebelión contra su santidad. Es lo que hemos leído en Romanos capítulo 12. El hombre se rebeló contra Dios. Porque por un solo pecado, dice la palabra de Dios, por un solo pecado entró el pecado y la muerte en el mundo. Porque por un hombre entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces no se trata de un problema o de una perspectiva psicológica sustancial. Se trata de un problema más profundo. Es que el pecado que ha entrado en el corazón del hombre es quien le ha traído la muerte espiritual y la separación de la gloria de Dios. Amados hermanos y amigos, es un mensaje poderoso que nos deja la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una reflexión, pero sí nos lleva a meditar y a reflexionar, porque la palabra de Dios es el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fue el apóstol Pablo quien escribió en el primer capítulo de Romanos este poderoso mensaje, que el Evangelio es poder de Dios, no es una reflexión. Ahora, como lo hemos dicho, y lo reiteramos y lo repetimos, y es una manera de que pueda quedar en la mente y en el corazón del hombre grabado, de que este poder es quien nos hace reflexionar, meditar por medio de la fe. Y el apóstol Pablo dijo bien claro allí también, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios
para salvar a todos aquellos que creen en Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces el poder de Dios te ha llegado a través de esta palabra. Toca tu mente y tu corazón y te pone a reflexionar, a meditar en tu condición. Y a nosotros que hemos creído y somos nueva criatura, un mensaje de alerta también y de reflexión. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Nos estamos conformando a este mundo? ¿Qué nos dice nuestro amado apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2? Donde habla acerca del amor, de permanecer en Cristo, de su verdad, que nos llama hijos de Dios. ¿Qué dice Juan allí? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque la vanagloria de este mundo, los deseos que entran por los ojos, no son de Dios, sino del mundo. También Santiago, el medio hermano del Señor, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pues todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8 y capítulo 7 nos deja una poderosa reflexión, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Así que no nos engañemos, no caigamos en el autoengaño. No caigamos en el autoengaño, no vivamos engañados como está el mundo, que se creen moralistas, que se creen religiosos. Y el Señor Jesucristo le dice en Mateo capítulo 7, verso 21, aquel día cuando vengan delante de mí, le diré: no os conozco, hacedores de maldad, porque han caído en un autoengaño. No os conozco, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Todos aquellos que rechazan el mensaje de la verdad, el mensaje que Cristo le da, que el Espíritu Santo les trae a sus mentes y a sus corazones, y quieren vivir conforme a sus propios ideales, porque muchos dicen que ellos creen a su manera. Es por eso que rechazan la manera que Jesucristo le presenta. Y no se conforman conforme al Espíritu de Dios, sino que andan en sus propios ideales, en su propia perspectiva, en su propio mecanismo de salvación. Y dicen muchos que tienen un puesto allá arriba, pero no espere llegar allá y seguir en el autoengaño y que Jesucristo te diga: apartado de mí, hacedor de maldad, no os conozco. Sería la trágica noticia más aterradora que un ser humano podía recibir en su mente y en su corazón. Que Jesucristo le diga: fuera de aquí, hacedor de maldad. Estás a tiempo de percibirte, por tanto, así dice Jehová: si te convirtiere, yo te restauraré. Entonces, acepta el mensaje de Dios para que te convierta y puedas estar delante de mí, dice el Señor. Delante de mí estarás. Y entonces tendrás la posibilidad entre sacar de tu corazón lo precioso y desechar lo vil. Y vas a ser la boca de Dios y no te vas a convertir más a este mundo, sino que vivirás para darle gloria y honra a Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu infinita verdad. Señor, que este mensaje no sea solamente que llegue a nuestros oídos, sino que también lo pongamos por práctica, como dice nuestro hermano Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. La fe sin obra es muerta, y todos aquellos que han recibido la verdadera fe la ponen por obra y la demuestran, porque no es una fe muerta, es una fe viva, porque Jesucristo dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es quien nos ha impartido esta fe viva y verdadera. Ahora nosotros, Señor, Dios mío, que estamos en tu camino, guárdanos, Señor, para hacer un faro, una luz, Señor, en medio de una generación pervertida y muerta, Padre amado. Por eso te pedimos que toques las mentes y los corazones de aquellos, Padre amado, para que se conviertan a ti y sean ejemplos también, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén.